Amados hermanos, en la última cena, Jesús dijo a sus discípulos que dentro de poco ya no estaría más con ellos, que iría a la casa de su Padre y les prepararía lugar. Sin embargo, los discípulos se desconcertaron porque no entendían a dónde iría el Señor. Se turbaron cuando escucharon que Jesús los iba a dejar. Sabiendo cómo se sentían, Jesús les dijo que no los dejaría huérfanos. Prometió enviarles un consolador, tal como menciona el capítulo 14 de Juan. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Y en el capítulo 16 añadió que sería más beneficioso para sus discípulos que Él se fuera. Les dijo, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se lo enviaré. El término consolador tiene varias connotaciones, a saber, protector, ayudador, abogado, tutor o espíritu de verdad. Se refiere al Espíritu Santo, que protege y ayuda a los creyentes. Jesús enseñó en detalle la forma en la que el Espíritu Santo, el Consolador, ayudaría a los discípulos. Luego que el Espíritu Santo descendiera, los discípulos pudieron entender lo que el Señor les había dicho. Después de su resurrección y ascensión, el Espíritu Santo descendió primero a los discípulos del Señor y a otros creyentes. En Jerusalén, alrededor de 120 seguidores de Jesús estaban reunidos juntos, orando en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió. Y dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu los fortaleció para vivir una vida fiel al Señor. Así se produjo un gran avivamiento en la iglesia primitiva. El capítulo 2 de Hechos lo describe. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan, casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Llenos del Espíritu Santo, los discípulos pudieron hacer obras asombrosas. No solo los discípulos, sino también los miembros de la iglesia primitiva difundieron activamente el Evangelio con el poder y la guía del Espíritu Santo. Dios envió al Espíritu Santo no solo para los discípulos del Señor y los creyentes de la iglesia primitiva, sino para todos sus hijos. El ayudador fue enviado para asistirlo, apoyarlo y protegerlo. Con la ayuda del Espíritu Santo, podrá vivir una vida de fe con la misma plenitud que tenían los miembros de la iglesia primitiva. Hoy veremos lo que debe hacer para vivir una vida de fe con el favor del Espíritu Santo, el ayudador. Mi deseo es que, al escuchar este mensaje, lleguen a vivir una vida cristiana plena con la ayuda del Espíritu Santo. Actualmente, no es difícil tener un celular inteligente. La mayoría los usan con diversos propósitos. Pueden filmar videos, tomar fotografías, etc. Sin embargo, algunos se limitan a emplearlos solo como teléfono, sin utilizar sus otras funciones porque las desconocen. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer cosas asombrosas. Si confía en su poder y su fuerza, también verá maravillas. No obstante, muchos no entienden cómo aprovechar el Espíritu Santo, a pesar de que habita en sus corazones. Hermanos, para vivir una vida de fe con la ayuda del Espíritu Santo, primero, es necesario confiar en el Espíritu Santo. Necesita creer que el Espíritu Santo habita dentro de usted. El capítulo 2 de Hechos menciona: Pedro les dijo, arrepiéntanse.
y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, a todo aquel que se arrepiente y se bautice en el nombre de Jesucristo, es decir, que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le enviará el Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas dando el Espíritu Santo a algunos y a otros no. Por cierto, el Espíritu Santo no es visible a sus ojos naturales. Sin embargo, Dios ha dejado muchas evidencias de que el Espíritu Santo existe y vive. Por ejemplo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, leemos lo que dijo Juan el Bautista. He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. El Espíritu Santo no tiene forma física. No obstante, Dios abrió los ojos espirituales de Juan el Bautista para demostrar que el Espíritu Santo realmente existe. Además, el capítulo 2 de Hechos menciona el momento en el que los creyentes de la iglesia primitiva vieron al Espíritu Santo venir sobre ellos y experimentaron su poder. Y dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Los discípulos fueron llenos del Espíritu y con la autoridad espiritual de la palabra guiaron a miles al arrepentimiento y a rendirse al nombre del Señor Jesús. Con el poder del Espíritu Santo ocurrieron milagros asombrosos. Estas son evidencias de que el Espíritu Santo vive y obra. Ahora bien, no solo se puede creer que el Espíritu Santo existe cuando sus ojos espirituales son abiertos. Si acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y a Dios como Padre, es porque el Espíritu Santo habita dentro de usted. Cuando llega por primera vez a la iglesia, ¿acaso podrá creer de inmediato que Jesucristo es su Salvador? No, recién empezará a escuchar la palabra. Algunos asisten a la iglesia durante semanas o incluso meses antes de que reciban el Espíritu Santo. No obstante, una vez que reciben el Espíritu Santo, comienzan a creer lo que antes les parecía dudoso e increíble. Esa es la evidencia de la presencia activa y viva del Espíritu Santo. También, el Espíritu Santo le dará la fe suficiente para que adore, ore y alabe a Dios. No obstante, hay algunos que dudan si el Espíritu Santo realmente vive en su corazón. Hay otros que, usando su argumento carnal, piensan que el Espíritu Santo ya no habita en su corazón debido a los pecados que cometieron en el pasado y a su fracaso por vivir por la palabra. Por supuesto, puede haber nuevos creyentes que aún no hayan recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, a menos que tenga un corazón endurecido y se niegue a aceptar la palabra, lo más probable es que haya recibido el Espíritu Santo. Incluso si peca, pero se arrepiente y se esfuerza por vivir de nuevo por la palabra, Dios lo perdonará. El hecho de que haya pecado no significa que el Espíritu Santo se extinga inmediatamente dentro de usted. Por cierto, hay pecados que pueden apagar el Espíritu Santo. Es importante nunca cometer pecados de muerte, ni pecar intencionalmente a sabiendas, crucificando nuevamente al Señor Jesucristo. Porque si continúa pecando, entonces el Espíritu Santo se apagará. No obstante, Dios, que abunda en amor y misericordia, dará gracia de nuevo, incluso a aquellos que han cometido pecados difíciles de perdonar, si se esfuerzan por rectificar su vida y vivir por la palabra. Sin embargo, la mayoría de aquellos en quienes el Espíritu Santo se ha extinguido se apartan de Dios, a pesar de asistir a la iglesia. No sienten remordimiento después de cometer un pecado grave. Algunos se vuelven esclavos del pecado y de Satanás. Tienen la conciencia cauterizada como un hierro. Hermano,
Necesita creer que el Espíritu Santo habita dentro de usted. Es importante que crea y confíe en el Espíritu Santo y que Él lo va a ayudar. Cuando acepta al Señor Jesucristo, debe despojarse del viejo yo y empezar a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta es la vida de fe. Habrá momentos en los que enfrentará dificultades en su vida de fe. Incluso es posible que atraviese por circunstancias que le sean difíciles de entender. Aquí es cuando necesita creer y confiar en el Espíritu Santo, quien lo ayudará a hacer posible lo imposible y entender lo que es incomprensible. Sin embargo, muchos confían en sí mismos en lugar de confiar en el Espíritu Santo. Por ejemplo, supongamos que hay que tomar una decisión importante. Los que tienen fe orarán con anticipación. Algunos afirman que tienen fe y oran, pero terminan siguiendo su propia voluntad. Es decir, incluso después de haber orado, cuando llega el momento de decidir, eligen su propio beneficio y conveniencia. Si ha orado, necesita esperar la guía del Espíritu Santo. No obstante, algunos simplemente optan por lo que es mejor para ellos según su criterio y deseo. No cambian. Se quedan igual como eran antes de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Viven como siempre han vivido. Si continúa confiando en su propio criterio, entonces le será imposible captar lo que el Espíritu Santo intenta decirle. Al actuar de acuerdo con sus propios pensamientos, cosechará frutos conforme a esos pensamientos carnales, en lugar de cosechar frutos del Espíritu Santo. Será muy difícil que coseche buenos frutos. Hermanos, hagan lo que hagan, siempre pídanle dirección al Espíritu Santo. En el capítulo 6 de la carta a los Efesios leemos: orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego. Es importante indagar siempre la voluntad de Dios, no solo cuando ora en la iglesia, sino en todo momento. Necesita actuar de acuerdo con la guía del Espíritu Santo. Esto es confiar y depender del Espíritu Santo. Al principio, es posible que le pregunte al Espíritu dirección por todo. No obstante, a medida que siga creciendo en su fe, confiando y escuchando la voz del Espíritu Santo, naturalmente actuará de acuerdo con su dirección. No será difícil discernir la guía del Espíritu. No tome el camino difícil confiando en sí mismo, sino opte por la senda fácil confiando en el Espíritu Santo, quien siempre lo ayudará y será prosperado en toda área de su vida. Hermanos, en segundo lugar, para vivir una vida de fe con la ayuda del Espíritu Santo, no debe ignorar su voz cuando pone un sentir en su corazón. Es decir, cuando trata de indicarle algo. El Espíritu Santo le hablará a través de una prédica o mensaje. Sin embargo, si cierra su corazón e insiste en que la palabra no es para usted, entonces no tendrá ese despertar espiritual. Me explico. Usted ha escuchado varios mensajes sobre el amor espiritual, la bondad y el fruto del Espíritu Santo, con los que ha circuncidado, es decir, ha limpiado su corazón. A través de la palabra, el Espíritu Santo siempre lo guiará de la mejor manera para alcanzar el máximo nivel de bondad y la plena medida de la fe. La pregunta es, ¿acepta toda la palabra de Dios? O tal vez piensa que alcanzar niveles tan altos de bondad es imposible o que le es difícil obrar en consecuencia por su nivel actual de fe. Hermanos, Dios siempre nos observa con ojos de fe y bondad. Con fe, Dios anticipará que puede llegar a ese nivel de bondad y cultivar esa medida de fe, tal como lo hicieron los patriarcas, y así prepararse como un siervo de gran poder. El Espíritu Santo también le dirá lo que necesita comprender y lo que debe hacer en cada paso o nivel de fe. Lo guiará para que ponga por obra lo que ha entendido. Por ejemplo, el Espíritu Santo le recordará continuamente el inmenso amor de Dios.
y así también podrá amar a Dios. El capítulo 5 de Romanos lo detalla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En este caso, creer en el amor de Dios, de acuerdo con el obrar del Espíritu Santo, es tener bondad en su corazón. No obstante, hay quienes ignoran esta palabra diciendo que no pueden amar a Dios porque no han sentido ni experimentado su amor. Como se guían por sus pensamientos carnales que se oponen a Dios, pasan por alto la palabra de bondad. Continuar ignorando al Espíritu Santo hará que les sea imposible tener pensamientos espirituales. No podrá sentir el amor ni la gracia de Dios y se sentirá afligido. El Espíritu Santo, a través de la palabra, le muestra el camino al reino de los cielos. Algunos piensan que como han pecado en el pasado, el Espíritu Santo ya no puede obrar en ellos. A pesar de que el mismo Espíritu les recuerda que todo lo que necesitan hacer es arrepentirse, no pueden despojarse de ese sentimiento de culpa y condena, y no pueden aceptar el amor de Dios. Lo que deben hacer es aceptar esta palabra de bondad del Espíritu Santo con un amén y hacerla suya. Así vivirán una vida cristiana plena de gozo con la ayuda del Espíritu Santo, arropados por la inmensa bondad y amor de Dios. Cultiven esta bondad en el corazón para que el gozo del Espíritu Santo permanezca siempre dentro de usted. Hermanos, en tercer lugar, para vivir una vida de fe con la ayuda del Espíritu Santo, deberá confiar en Él y esforzarse por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, por la guía del mismo Espíritu. El Espíritu Santo siempre guía a los hijos de Dios a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al hacerlo, mostrará en hechos el anhelo y empeño de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, no es correcto responsabilizar únicamente al Espíritu Santo y poner pretextos para justificar su falta de esfuerzo por vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Una vez que el Espíritu Santo lo ilumina, es importante esmerarse para actuar en consecuencia. No es verdadera fe pensar que el Espíritu Santo hará todo por usted. Es decir, como sabe que vive en su interior, entonces no se esforzará pensando que el Espíritu Santo lo guiará y hará todo de acuerdo con su voluntad. Esto es fe de conocimiento o de teoría. Aquellos que verdaderamente creen que el Espíritu Santo mora en su corazón anhelarán escuchar la palabra y orar para recibir su guía. En la medida en que el Espíritu Santo lo ilumine, disciplinará su cuerpo para obedecer. Por supuesto, habrá momentos en los que actuar de acuerdo con la guía del Espíritu le parecerá difícil. Sin embargo, aquellos que creen en el Espíritu Santo confiarán en que podrán hacerlo, ya que el mismo Espíritu habitará en su interior. Piensen en esto. Alguien le hace una pregunta o busca su ayuda. Usted le responde. No obstante, la otra persona elige actuar de manera contraria a su recomendación. Aunque buscó su consejo, actuó de manera diferente. Pregunto, ¿cómo se sentiría si nuevamente buscara su consejo o le preguntara su opinión sobre algo? ¿Acaso no pensaría que como la última vez actuó como le dio la gana y simplemente hizo lo que quería hacer, entonces, ¿para qué le vuelve a preguntar? Cuando el Espíritu Santo le indica algo y obedece, Él continuará guiándolo. Pero si no lo hace, su voz se desvanecerá gradualmente. Hermano, vive una vida cristiana llena del Espíritu. Equípese con la palabra de Dios, medite en ella y ore en base a ella. Entonces, el Espíritu Santo siempre lo guiará y podrá obedecer. Esto requiere de su esfuerzo. En la medida en que accione en consecuencia, le será más fácil recibir la guía e inspiración del Espíritu Santo. Vivirá una vida de fe con la ayuda constante del mismo Espíritu. Y su vida cristiana no le parecerá difícil.
Así comprenderá lo difícil que es vivir una vida de fe confiando en sí mismo. Espero que lleguen a ser creyentes que vivan una vida plena de fe, guiados por el Espíritu Santo. Aquí termino. La Biblia registra grandes obras realizadas por los antepasados de la fe. Quizá algunos anhelen tener ese mismo poder. En realidad, no debería ser tan difícil mostrar esas mismas obras si el Espíritu Santo los ayuda. Aquellos que reciben su guía realizarán esas obras porque entienden el corazón de Dios. Incluso lo que parece imposible, para los inconversos lo podrán hacer. Vivirán cada día felices y fortalecidos por el amor y el poder de Dios. Todos pueden vivir así. Nadie puede decir que no oye la voz del Espíritu Santo. En tanto, el Espíritu Santo habita en su corazón, lo animará y ayudará. Jamás debe tener pensamientos negativos que lo hagan creer que el Espíritu no lo puede ayudar. Espero que todos confiesen que todo lo pueden hacer con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor mismo de Dios y conoce la fragilidad de la vida. Y fue enviado para ayudar a aquellos que han pecado a regresar al vallado de la salvación y así lleguen a comprender el corazón y el inmenso amor de Dios. Aprovechen la ayuda del Espíritu Santo en toda su extensión en lugar de guiarse por pensamientos humanistas o argumentos carnales. En resumen, para vivir una vida de fe con la ayuda del Espíritu Santo, primero necesitará confiar en el Espíritu Santo. En segundo lugar, no deberá ignorar las palabras de bondad que el Espíritu Santo le dice. Tercero, a medida que el Espíritu Santo lo guía, deberá igualmente esforzarse por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 14 de Romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que la paz y el gozo sobreabunden en su vida con la ayuda del Espíritu Santo y al recibir su ayuda lleguen a la mejor morada en el reino de los cielos, la Nueva Jerusalén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica.
Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.